Bien, queridos hermanos, les saludo a todos en nombre del Señor. No he tenido oportunidad para poder saludar personalmente a cada uno, así que espero al final del culto poder conversar, poder saludarles. Como ya sabrán, estamos en nuestra serie de predicaciones basadas en la carta del apóstol Pablo a Filipenses, a la iglesia en Filipos, y por tanto yo les voy a pedir que puedan buscar el capítulo 3 para que juntos podamos leer los versículos 12 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 21. Así que les doy unos segunditos para que lo puedan buscar y así podamos todos juntos leerlo. ¿Lo encontró? Amén. Ya. A medida que lo encuentre, entonces se pone en pie. Y así vamos viendo si estamos listos o no. Y lo vamos a leer todos juntos. Filipenses 3, del 12 al 21. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde ya, en donde estamos reunidos como pueblo tuyo para escuchar tu palabra, para adorarte, para rendirte culto, Señor. Ha llegado el momento en donde escuchamos tu voz, el momento en donde la iglesia calla, Señor, y atentamente escuchamos lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos, Señor, tu guía, tu iluminación, que tu Santo Espíritu esté en nuestra mente y en nuestros corazones para poder comprender qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Ten misericordia de mí para poder ser fiel a tu palabra, Señor. Poder transmitir íntegramente lo que tú quieres decir. Te pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Ya estamos terminando el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Y en este capítulo, Pablo nos plantea una problemática que estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Por tanto, para poder entender el contexto de donde salen estas palabras, las que acabamos de leer, es importante tener presente y saber a quién le está escribiendo Pablo. Por otro lado, cuál es el problema que él intenta resolver.
y por eso así vamos a entender realmente lo que está diciendo. Y el tema es que para poder comprender lo que Pablo está diciendo, es necesario ir un poquito más atrás en la historia, mucho antes del primer siglo de la iglesia. Y para esto tenemos que considerar todo el relato bíblico como una sola unidad. Y cuando vamos al relato bíblico nos damos cuenta de que Dios muestra su propósito salvífico, el cual se lo presenta a Israel, el pueblo de Dios, este pueblo que recibe las promesas, pero que también es el encargado de transmitir a las naciones las verdades de Dios, las cuales fueron reveladas a través de la ley y a través de los profetas. Y si usted lo va conectando con lo que ya estamos viendo en la escuela dominical, va a hacer mucho sentido lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 12, cuando él dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de esta promesa que Dios le da a Abraham, nosotros vemos de que el propósito de Dios siempre fue salvar o mostrar su poder a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Cuando Dios habla de familias en Génesis 12, está haciendo alusión al concepto de pueblos, etnias, grupos de familia, ya que en esa época no existían los países delimitados. Por tanto, cuando dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Dios está haciendo alusión a todos los tipos de personas, a todos los que están ahí. Por tanto, lo que Dios le dice a Abraham es que a través de su simiente habría una bendición para el ser humano. Y esto es interesante, hermanos, porque esto nos va a ayudar a interpretar correctamente la Biblia. Y es que, de forma interpretativa o exegéticamente, nosotros vamos a ver que Israel tenía como propósito revelar la gloria de Dios a todas las naciones. El Antiguo Testamento nunca se trató de un propósito nacional, sino por el contrario, Dios toma un pueblo al cual le manda o le da la misión de ser luz a las demás naciones y mostrar la gloria de Dios. Esa es la vocación que Dios le da a Israel en el Antiguo Testamento. Para eso Dios forma al pueblo, para eso Dios los saca de Egipto, para eso Dios le da la ley y les manda o les da este mandato de ser luz, de ser una nación santa, un reino de sacerdotes, para mostrar las bendiciones al mundo. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué pasó? Y es que Israel nunca entendió su propósito. A causa del pecado y de la idolatría, Israel falla en este mandato y posteriormente, ya con los siglos pasados, Israel toma una postura más de exclusivismo. Somos el pueblo especial, somos la nación especial de Dios. Por tanto, había una diferencia entre lo que era ser israelita y no ser israelita. Y eso viene muy pegado en la cultura judía del primer siglo. Nosotros somos el pueblo de Dios y el resto no. Cuando en realidad bíblicamente vemos que el propósito de la existencia de Israel es para que las demás naciones conozcan a Dios. Entonces, Israel fracasa en ese sentido. Israel fracasa. Y Dios le recrimina eso. En Isaías 2, del versículo 2 y 3, Dios dice lo siguiente: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. O sea, Dios en el Antiguo Testamento les muestra y les recrimina su pecado y les dice que esta bendición es para todas las naciones y no solamente
para ellos. Y acá hay una clara alusión a Cristo, al reino de Cristo, que está por llegar, de acuerdo a la narrativa bíblica. Esta es la introducción, hermano, ya, todavía no estamos yendo al texto, pero es muy importante tenerlo presente. No sé si a usted le llama la atención o conoce este concepto que se llama calendario eclesiástico. No sé si les suena o no, yo creo que algunos sí quizás, a otros no. Cuando se habla de calendario eclesiástico se refiere a las fechas durante el año en el cual la iglesia cristiana conmemora o recuerda ciertas cosas, ¿ya? Y si usted no lo sabía, hoy, domingo 8 de junio, se conmemora Pentecostés, de acuerdo al calendario eclesiástico, ¿ya? De acuerdo al calendario eclesiástico, hoy se conmemora con Pentecostés, ya que es o corresponde a 50 días después de la Pascua, ¿ya? Esto es parte del calendario. Usted, si le gustan estas cosas, puede averiguar. Si no, da igual, ¿ya? Pero hoy día se recuerda Pentecostés. Y yo les invito a que puedan investigar más sobre Pentecostés, porque ciertamente el relato nos presenta algo bien interesante cuando vamos a Hechos 2, que es cuando viene el Espíritu Santo al hombre. Y si me lo permite, quiero leer el capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al 13, para que usted entienda lo que significa Pentecostés para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice el relato? Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y todos los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios, ¿ya? Pentecostés, este evento, sin duda marca un antes y un después en la historia de la iglesia. Y por lo general, cuando nos acercamos al relato de Pentecostés, y quizás influenciado mucho por nuestro pasado evangélico pentecostal, siempre nos vamos al tema de las lenguas, a preocuparnos de las lenguas. Y de hecho, muchas veces se enseñó de que la llenura del Espíritu Santo era hablar en lenguas. Y de hecho, conozco muchos cristianos que vivieron atormentados porque nunca hablaron en lenguas, por lo tanto pensaban de que nunca iban a ser llenos del Espíritu Santo. Pero la verdad es que Pentecostés, este evento, marca algo muy importante en relación con las lenguas. Y es que Pentecostés responde a 3 objetivos que Dios da hacia su pueblo. O dicho de otra forma, el acto de Pentecostés significa 3 cosas para la historia del pueblo de Dios, para la narrativa bíblica. En primer lugar, Pentecostés corresponde a un juicio para Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba acostumbrado a ser ellos los que recibían directamente la palabra de Dios. Pero a través de Pentecostés, Dios está diciendo de que su verdad ahora va a llegar a las demás lenguas. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo a través de Isaías, capítulo 28, 11 y 12.
porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, Pentecostés es un juicio para Israel, en donde les dice que ahora ya no son solamente ellos los que reciben la verdad de Dios, sino que también los gentiles, los extranjeros, las lenguas extrañas, los que van a recibir también la bendición del Señor. Por otro lado, Pentecostés señala y muestra que Dios está cumpliendo sus promesas. Lo que veíamos con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pentecostés muestra eso, que Dios está cumpliendo. Y ahora su verdad está llegando a todas las familias de la tierra. Y la tercera idea o el tercer propósito de Pentecostés, y esto ya lo vamos a conectar con la predicación, y perdón por la introducción larga, es que Pentecostés señala y muestra el cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento e inaugura una nueva etapa en la revelación bíblica. Y eso es lo que señala Joel en el capítulo 2, y eso es lo que vemos en Cristo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pentecostés? Es que en Cristo está el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Y de hecho esa es la predicación de Pedro posteriormente. Pero también, y esto es muy importante, Pentecostés enseña y señala que todo elemento ritual relacionado al templo queda invalidado. Porque la presencia de Dios ya no está limitada a un templo físico, sino que ahora está en cada creyente. Y eso enseña Pentecostés, que la presencia de Dios no está asociada a un templo físico, sino que ahora mora en cada creyente. Por tanto, todo elemento ritual, toda tradición judaica que intentaba agradar a Dios a través de sacrificios u ofrendas, queda invalidado, porque la presencia de Dios ya no está en un templo físico, está en cada uno de los creyentes. Por tanto, hermanos, teniendo esto presente, podemos ir al texto bíblico que acabamos de leer para comprender el significado de lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en la época de Pablo en esta iglesia de Filipos? Que el cristianismo empezó a expandirse. Las iglesias empezaron a crecer. Empezaron a llegar gentiles, extranjeros al pueblo de Dios, personas que no tenían la más mínima idea del sistema sacerdotal, temas de ritual, no tenían idea de eso, pero ellos venían ahora a ser parte de la iglesia a través de la fe. Súper bien. ¿Cuál fue el problema? Que los judíos, que no entendieron lo que enseñaba Pentecostés, seguían insistiendo con prácticas de rituales. Seguían insistiendo con elementos religiosos para poder ganarse el favor de Dios. Y el tema que trata Pablo en el capítulo 3 tiene que ver con eso. Y en particular con la circuncisión. ¿Qué decían los judíos? Bueno, si están llegando gentiles a la iglesia, bienvenidos, pero tienen que circuncidarse. Cuando en realidad todo eso quedó invalidado. A través de Cristo todo el sistema sacrificial, todo lo relacionado a lo ritual del Antiguo Testamento queda cumplido en él. Por tanto, el pueblo de Dios ya no está obligado a cumplirlo. Y eso es lo que Pablo responde en el capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Fíjense cómo Pablo conecta esto con el Espíritu. Nosotros somos la circuncisión, los que en Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que Pablo dice. Ya que el Espíritu mora en nosotros, ya no tenemos confianza en los sacrificios, en los rituales que podamos hacer a través de la carne. Cuando Pablo ocupa el concepto de carne, está hablando de las acciones humanas para poder gloriarse y alcanzar el favor de Dios. Y Pentecostés nos recuerda eso. Y por eso Pablo, en la predicación pasada, lo veíamos, Pablo expone su currículum.
Y él tenía mucho de qué jactarse. Y él dice, todo esto es basura, no es nada. Porque en realidad no servía de nada, eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo dice, por amor de Cristo, obviamente, todo esto lo doy por perdido, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo va a cerrar con una gran idea que dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, esto nos da una nueva perspectiva para poder entender el texto bíblico y los problemas del primer siglo. Y es que Pablo va a mostrar que el sufrimiento, la fidelidad y la perseverancia son parte de la vida cristiana. Pablo no está negando eso, sino lo que él está diciendo es que estas cosas no contribuyen ni suman para que tú te ganes tu salvación, porque tu salvación ya la ganaste en Cristo, ya fuiste hallado en Él. Pero lo que sí él dice es que todo esto constituye parte del caminar cristiano, el cual tiene por meta ser perfecto con Cristo Jesús, cuando Él venga. Y es por eso que el versículo 12 va a decir eso. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo nos presenta la carrera cristiana, este caminar cristiano que tiene como objetivo esta meta que es la perfección en Cristo. Hermanos míos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Pablo está siendo sincero y él desarrolla esta idea de que él aún no ha alcanzado esta perfección en Cristo Jesús, lo cual también es un llamado para nosotros para entender de que aún no somos cristianos perfectos. Aún estamos en un proceso en el cual Dios nos está haciendo perfectos. Y ese proceso va a involucrar renunciar a ciertas cosas, vivir la santidad e incluso sufrir, como pasaba con el apóstol Pablo. Pero ¿qué es lo importante, hermanos? Que todas estas experiencias, todo lo que puede hacer el cristiano, no contribuyen a la salvación, sino que son parte del caminar cristiano, que tiene como objetivo hacernos perfectos, hacernos como Cristo. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y esto es interesante, hermanos, porque si usted ha tenido un encuentro con Cristo, déjeme decirle que no importa su pasado. Dios no le pide que mire para atrás, pero sí ahora le invita a caminar hacia adelante, a proseguir para lo que Dios quiere para usted y poco a poco ir dejando atrás aquello que lo separa de Dios. Y eso es parte del caminar cristiano que Pablo nos enseña acá. Dejando el pasado atrás, mirando hacia adelante, hacia la perfección en Cristo. Y yo les quiero hacer la siguiente pregunta para que usted lo medite. ¿Hay cosas del pasado que te impiden correr esta carrera? ¿Hay cosas del pasado que te impiden correr correctamente esta carrera? Pablo lo dice, prosigo a la meta, al premio supremo, del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y les quiero hacer la siguiente pregunta, hermanos. ¿Tienes tú la meta clara? ¿Estás corriendo la carrera correcta? ¿O quizás estás estancado en una ruta que a lo mejor no te lleva a nada y que no es parte del camino real?
El Señor nos invita a reconsiderar esto. ¿Cómo estamos viendo nuestro caminar cristiano? ¿Cómo estamos viendo nuestra espiritualidad? ¿Estamos deseando, hermanos, ser cada vez como Cristo? ¿Estamos deseando alcanzar esa perfección? ¿O quizás estamos preocupados de otras cosas como cristianos? El Señor hoy nos llama a tener clara cuál es nuestra meta: ser como Cristo. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y aquí puede entrar la duda. ¿Qué quiere decir Pablo con perfecto? ¿Sí? Acaba de decir de que no es perfecto y ahora está diciendo de que los que somos perfectos. Y ciertamente podríamos esto asociarlo al tema de la santificación. ¿Se acuerdan que hablábamos de santificación posicional y progresiva? Tú eres santo, pero también estás en un proceso de santificación que va progresivamente creciendo. Acá es lo mismo. Pablo llama perfectos a los que han sido salvados por el Señor. Pero también él dice de que no es perfecto en su totalidad porque sigue en este caminar cristiano. ¿Y qué les dice a los hermanos? Sintamos esto mismo. Y si estamos pensando distinto, Dios revelará su verdad al que aún no lo comprende. Ese debe ser nuestro sentir, hermanos. Entender que hemos sido separados para Dios, pero también vivir y esforzarnos por alcanzar esa perfección que es en Cristo Jesús. Pero teniendo claro de que ninguno de esos esfuerzos, ninguna de esas obras contribuyen para su salvación. Y Pablo reconoce de que posiblemente en la iglesia de Filipos no hay personas que comprendan todavía esto. Y es por eso él dice, si otra cosa sentís, esto también Dios se lo va a revelar. O sea, podría ser que en la iglesia hayan hermanos que aún no tengan claro esto. Que aún no tengan claro que son llamados a vivir esa perfección. ¿Y qué es lo que consuela a Pablo? Bueno, el Señor se lo revelará en algún momento. Y ahí yo les quiero preguntar, hermanos, ¿estás tú animando y preocupándote por aquellos hermanos que a lo mejor no comprenden esto? ¿Estás tú alentando y dando ánimo a lo mejor a aquellos que ni siquiera tienen en mente este caminar cristiano hacia la perfección? Es tiempo que también oremos por ellos, que los animemos. Pablo sigue argumentando y él dice en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo nuevamente coloca esta idea de ejemplo, de imitación. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se coloca como ejemplo a imitar para la iglesia. Pero ¿cuál es el ejemplo que da Pablo en este texto? Y yo quiero destacar tres cosas que tienen que ver con el desarrollo de lo que hemos leído. En primer lugar, Pablo se pone como ejemplo al decir que la justicia es por la fe y no por la carne. Y eso es lo que Pablo decía en la predicación pasada. Todo esto que es mi currículum, que yo podría jactarme y pedirle a Dios salvación por eso, lo tengo por basura. Porque la justicia nunca se trató de obras. Es el primer ejemplo de Pablo. El segundo ejemplo que tenemos que entender de Pablo es que aún no somos perfectos en este caminar. Aún pecamos. Aún fallamos. Aún causamos daño en la iglesia. Y Pablo lo reconoce, que aún no es perfecto, que aún peca, que aún tiene luchas. Por tanto, tenemos que también imitar eso y vivir en humildad, sabiendo de que esa perfección llegará cuando el Señor venga. Y para reforzar la primera idea, o también como tercera idea, es que toda práctica externa
no contribuye a la salvación. Y es el ejemplo que nos da Pablo. Toda práctica externa no contribuye a la salvación. En la iglesia de Filipos habían gentiles que genuinamente querían servir y adorar al Señor. Pero por otro lado aparecían los judíos que querían imponerles prácticas y reglas que debían seguir, ya que eso era parte de la tradición heredada. Por tanto, hermanos, no hay práctica externa que contribuya a la salvación. Y eso pasaba en la iglesia. Personas que llegaban a la familia de la fe, pero los judíos que ya tenían años en esto, empezaban a imponer ciertas reglas, ciertas prácticas, ciertos rituales. ¿Les suena familiar esto? ¿Les suena familiar? Personas que desean genuinamente servir en las iglesias, adorar y alabar a Cristo, pero se encuentran con un montón de trabas y reglas que tienen que cumplir para recién ser admitidos. ¿Les suena familiar? Y ese es un problema que tenemos muchas veces los cristianos, que a veces anteponemos nuestras prácticas y tradiciones a la expansión del reino. Y más que cristianos, deseamos presbiterianos, ¿cierto? Ojalá se llene esta iglesia de presbiterianos, cuando en realidad debería ser, ojalá esta iglesia se llene de cristianos. El resto lo conocerán después. Las confesiones las sabrán después. Los credos lo aprenderán después. Pero vengan, únanse, participen. Acá son recibidos. Esa debe ser nuestra motivación como iglesia, como pueblo de Dios. Y Pablo nos advierte a tener cuidado con eso, a no hacer ley u obligación algo que ni siquiera tiene fundamento bíblico y que muchas veces puede separar y espantar a la gente. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. ¿Qué dice de ellos? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué está diciendo Pablo? Aquellos que viven y enseñan prácticas religiosas carnales son enemigos de la cruz de Cristo. No están enseñando el evangelio correcto, que es por la fe. Están enseñando que hay que añadirle cosas a la salvación. Por tanto, Pablo dice que su gloria es terrenal, porque solo piensan en lo de acá y su gloria terminará siendo vergüenza. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia? Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía no está acá, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Recuerdan que al inicio les decía de que el problema de la iglesia tenía que ver con el no entender de que las prácticas de ritual estaban invalidadas y ellos seguían incorporando la circuncisión? Pedían que se circuncidasen los nuevos creyentes. Bueno, acá, en lo que acabamos de leer, Pablo muestra cuál es la respuesta de Dios ante esto. Los rituales te enseñaban que para circuncidarte, o mejor dicho, tenías que circuncidarte para ser parte de la fe. Tenías que intervenir tu cuerpo para ser parte de la comunidad de la fe. Pero el Evangelio, y esto es lo que dice Pablo, lo que acabamos de leer, te dice que esa modificación o esa transformación del cuerpo no la haces tú. Se hace a través de Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que Pablo enseña en otras cartas, en donde dice que la verdadera circuncisión no es corporal, sino que lo que Dios quiere es que la circuncisión sea en los corazones. Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no a través de rituales, no a través de prácticas de la carne, es a través del espíritu. Pentecostés, el espíritu morando en los corazones de cada uno de los creyentes. Ya no hay que hacer prácticas para que Dios te ame. No tienes que esforzarte por agradar a Dios a través de obras de la carne. Dios ya te ha amado y a través de tu Santo Espíritu, de su Santo Espíritu, ha circuncidado tu corazón, que es lo importante. Como conclusión, hermanos, no pongas tu confianza en ritos ni en los logros humanos. No pongas tu confianza en ritos ni en logros humanos. Tu confianza tiene que estar en lo que Dios ha hecho por ti. Tu confianza está en lo que Dios ha hecho por ti. En segundo lugar, no impongamos, hermanos, reglas que Dios no exige. No impongamos reglas que Dios no determinó. Porque muchas veces estas reglas, estas tradiciones, separan y causan problemas más que unir y hacer crecer la iglesia. Y finalmente, caminar en libertad de lo que el Señor nos llama a hacer. Pero también buscar la santidad. Vivir en esperanza. Como diría Pablo, sabiendo que Cristo ya te alcanzó. Y ahora te llama a ti a correr hacia Él, que es la meta final. Vamos a tener un momento de oración. Le quiero pedir a José que nos guíe en esta oración y posterior a eso cantamos para ir cerrando nuestro culto. Oremos.